Dios manda lluvia. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu y enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Le manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor, y manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu y enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu y enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Le manda la lluvia, y manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor, y manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Como segunda última vez, manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, cámbiame, Señor.
Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Guarda. Sabemos de que si hoy estamos aquí es en agradecimiento a un hombre que fue capaz de aún de cambiar el rumbo de la historia, porque por la venida de él aún se divide el tiempo antes y después de él, y ese hombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que un día dice la palabra del Señor que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, dejando su trono de gloria y vino aquí a la tierra como humano, como usted y como yo, con un solo propósito: de salvar a un pueblo, el cual Él redimió con su sangre preciosa. Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Él muere en la cruz, quizás muchos lo vieron como una derrota. Lo vieron como una derrota cuando Cristo estaba crucificado, muriendo. Quizás Satanás y sus demonios quizás hacían fiesta, celebrando que habían dado muerte al Hijo de Dios, pero no sabían que esa cruz y esa sangre que Él derramó era donde Él estaba ganando una batalla, donde estaba poniendo al enemigo bajo de sus pies, derrotándolo en esa cruz del Calvario. Sabemos de que hay una lucha constante en nosotros. Dice la palabra de Dios de que en una ocasión Cristo les dice a sus discípulos, se les queda viendo y les dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y quizás esto fue de asombro para sus discípulos y para todas las personas que le escuchaban, porque la cruz era un instrumento de tortura. La cruz, la muerte en una cruz, se les aplicaba a todas aquellas personas criminales, violadores, asesinos. Es decir, Cristo le dieron una muerte como un asesino en esa cruz. Y el único delito de Jesús, de Cristo, era el ser llamado Hijo de Dios. Ese fue el gran delito delante de aquellos hombres, los fariseos, que lo acusaban. Y los que leemos las Escrituras, pidiéndole a Dios que nos revele su palabra, de que nos enseñe y aprender de ella, muchas veces nosotros nos hacemos preguntas. Y una pregunta que me surgía a mí leyendo esta porción de la palabra de Dios en Isaías 53:5, y yo me hacía una pregunta y decía: ¿por qué Dios tuvo que permitir una muerte tan dura para su Hijo? Una muerte tan difícil, una muerte tan humillante, una muerte tan vergonzosa. Y son cosas que uno se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué su padre lo abandona? Y esa muerte tan dolorosa, tan tremenda. Dice la palabra del Señor que
desde las 9 de la mañana, pasó en esa cruz con sus brazos extendidos hasta las 3 de la tarde cuando Él expiró. Y como les decía, Satanás quizás celebraba, pero lo que no sabía Satanás es de que con ese sacrificio Él estaba comprándonos a nosotros, a mí y a usted, como la iglesia que somos de Cristo, como su esposa redimida. Ese sacrificio representa el pago de nuestros pecados, representa el pago de nosotros, porque éramos yo y usted quien nos correspondía estar en esa cruz, no era Jesús. Éramos cada uno de nosotros los que debíamos de pagar por nuestro pecado, porque éramos nosotros quienes les habíamos fallado a Dios. Pero dice la palabra del Señor que Él enmudeció y callaba y no abría su boca. Dice ahí en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Algo que me admira de mí, de la palabra de Dios, de que dice de que Cristo se entregó por nosotros para darnos el perdón. Sin embargo, cuando Satanás peca, cuando dice la palabra de Dios que se encontró pecado en su corazón, él está condenado. Satanás ya está condenado y él está solo preparado para el infierno y para sus demonios. Y él no tiene derecho a arrepentimiento, porque Dios no le concedió arrepentimiento a Satanás. Sin embargo, por nosotros dice de que Él nos concede un arrepentimiento. Y lo vemos en esa cruz sufriendo, derramando su sangre para que nosotros alcanzáramos el perdón de parte de Dios. Y no sé si a usted lo llena de gozo y de alegría esto, al saber de que Dios envía a su propio Hijo a morir por cada uno de nosotros. Ese es un motivo grande para estar agradecido, para vivir dándole la gloria a Dios y alabándole y bendiciendo su nombre, porque no fue poco el sacrificio que Él hizo en esa cruz. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 23:34, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Yo quiero que en esta noche meditemos sobre las palabras, las últimas palabras de Cristo en la cruz del Calvario, colgado en esa cruz. Fueron 7 frases las que Él pronunció, y la primera de ellas la encontramos aquí en Lucas 23:34, donde Él dice que le pedía al Padre que perdonara a todos aquellos que le estaban causando dolor, que le estaban causando la muerte. La gente se burlaba de Él, le gritaban, le azotaban, le escupían, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron. Dice la palabra de Dios en Isaías 53 de que su rostro fue desfigurado a tal grado de que no parecía que fuera una persona, porque estaba destruido su rostro, su espalda, sus manos, que fueron incrustadas con esos clavos, sus manos, sus pies. Pero aún así Él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Él demostró su amor aún con aquellos que lo maltrataron, que lo humillaron. Dice de que se despojaron, le despojaron de sus vestidas y lo dejaron casi semidesnudo. Eso era una muerte vergonzosa. Aparte de ser dolorosa, era una muerte vergonzosa. En el libro de la ley decía de que era maldito todo aquel que moría en un madero. Esa era una maldición. Pero dice la palabra de Dios, Pablo nos dice de que esa maldición del pecado, esa maldición de todas nuestras transgresiones cayeron sobre Cristo en esa cruz. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos se echaron suertes. La ropa de Cristo, dice que entre los mismos soldados echaron suerte. Cristo le llevan primero donde Pilato para ser juzgado. Ya sabemos de que Judas por 30 monedas de plata vende a su maestro. Vende con aquel que había pasado 3 años y medio, lo había pasado instruyendo, les había enseñado del amor, del perdón, del amar al prójimo, aquel que nos hace daño. Pero Judas, la palabra de Cristo no entró en su corazón. Aún dice la palabra de Dios de que Cristo le da un cargo a Judas como tesorero. Y Cristo sabía, porque dice la palabra de Dios de que Él extraía de la bolsa de las ofrendas, es decir, robaba. Pero aún así Cristo le mostró confianza. Y yo me pregunto, porque si yo hubiera sido Jesús, yo en ningún momento le hubiera confiado la bolsa, es decir, las ofrendas, a alguien con ese corazón como Judas. Él lo sabía. Yo creo que usted no va a confiar un negocio en una persona de que tenga un mal proceder, decir que es ladrón. Pero Cristo dice que Él le había dado ese cargo de guardar las ofrendas y todo, de ser el tesorero. Pero al final dice de que por 30 piezas de plata lo vende y luego se va hasta el Getsemaní con aquellos soldados. Y dice la palabra de Dios de que llega y con un beso lo entrega. Y las palabras de Cristo son: con un beso entregas a tu maestro. Y dice la palabra del Señor que se arma un escándalo. Quizás los discípulos, si dice la palabra que un escándalo, quizás hubo una pelea allí, porque dice la palabra de Dios que Pedro agarra su espada y dice de que le vuela la oreja a un soldado. Y las palabras de Cristo dice: Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Cristo en ningún momento sintió odio contra nadie, porque Cristo fue santo, fue perfecto, y aunque era verdaderamente Dios y era verdaderamente hombre, Él todo lo que sufrió lo padeció en carne propia, como usted y como yo. Le daba hambre, le daba sueño, le daba todas las necesidades que tenemos como seres humanos. Cristo las sintió porque Él era hombre. Dice de que lo encadenaron como a un criminal, como a un ladrón, y se lo llevan donde Pilato. Y dice de que Pilato lo interroga y le dice: pero ¿por qué? Habla, defiéndete, di algo, porque yo tengo la potestad de poder darte libertad o de condenarte. Y Cristo le dice: ninguna potestad te fuera dada si no fuera por mi Padre que está en los cielos. Y eso es la puritita verdad, porque todo lo que sucede, absolutamente todo, Dios lo sabe. Lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar el otro año, Dios lo tiene todo cuadrado, todo. Eso es la omnisciencia de Dios, que Él lo sabe todo. A Él nadie lo agarra de sorpresa, porque Él lo sabe todo.
Dice la palabra del Señor que Pilato tenía temor de juzgarlo y lo manda para donde Herodes, y luego lo regresan para donde Pilato, y donde ya el pueblo se estaba alborotando, porque el pueblo decía: no, tienes que condenarlo, y si tú no lo haces te vas a hacer enemigo del César. Y hacerse enemigo del César en ese tiempo, porque era el Dios prácticamente de ellos. César era el que gobernaba todo Roma, y Roma era la potencia más grande de ese tiempo. Él gobernaba prácticamente todo, y todo giraba alrededor de César. Y ahí entró temor en Pilato, y él tuvo que juzgarlo, porque el pueblo ya se estaba alborotando, y el pueblo decía: vaya, dijo, queriendo todavía justificar a Cristo. Él les dice: todos los años en la fiesta es de costumbre que yo liberto un preso, así es de que le voy a sacar a un hombre. Y dice que llevó a Barrabás, y él les preguntó a los fariseos y a aquella multitud que estaban viendo a Cristo, y él decía: ¿a quién quieren que les liberte? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y dice que el pueblo gritaba a Barrabás, sabiendo de que ese era un homicida. Pero aún así dijeron que lo libertaran a él, pero que no libertaran a Cristo, porque la palabra tenía que cumplirse. Ella estaba predestinado para morir, porque si Cristo no hubiera muerto, nosotros tendríamos nuestra condena en el infierno. No tendríamos ninguna esperanza de salvación si Cristo no hubiera muerto y si Cristo no hubiera resucitado por nosotros. Dice que el pueblo gritaba: liberta a Barrabás, y a Jesús crucifícale. Y empezaron a gritar: crucifícale, crucifícale. Y dice de que él trajo agua y se lava sus manos. Allá ustedes hagan lo que bien les parezca con él. Y después de latigarlo, le habían dado 40 latigazos, y su corona de espinas, dice que alcanzaron una cruz, y empieza una trayectoria a Cristo. Aproximadamente, según historiadores, son como 800 metros que habían desde el templo hacia esa montaña que se llamaba el Gólgota. Dice de que él, con esa cruz pesada, empieza fatigado, cansado, latigado, empieza ese camino que no era un camino fácil. No era un camino fácil que le esperaba. Y él por momentos decía, dice que él, su oración en Getsemaní, decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, le decía. Y dice que empezó a sudar como gotas de sangre acerca de la aflicción que él sentía, porque no era nada fácil la muerte que le esperaba, y él lo sabía. Pero luego él decía: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque yo he venido a obedecerte, yo no he venido a hacer mi voluntad. Le ponen aquella cruz, y dice de que él caía y se volvía a levantar. Y dice de que entre la multitud había un hombre llamado Simón de Cirene, y le dicen a él que le ayude a cargar aquella cruz. Pero Cristo en ningún momento, a pesar de que caía con esa cruz, él se volvía a levantar. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Significa de que quizás muchas veces, cuando nosotros vamos en este camino con esa cruz, también muchas veces caemos, pero debemos de retomar fuerza y pedirle a Dios fuerza y volvernos a levantar, porque no está mal que caigamos. Lo mal es de que nos quedemos tirados ahí en el suelo. Eso sí, no podemos hacerlo. Tenemos que volver a levantarnos. Cristo decía: toma tu cruz cada día y sígueme, porque la cruz no es que la llevo ahora y mañana la tiro y la otra semana la vuelvo a agarrar. No, la cruz es una cruz que tenemos que llevarla diariamente, todos los días. Porque si estamos con la cruz de Cristo, es lógico que todos los que tomamos una cruz en Cristo vamos a morir también.
Y no vamos a morir literalmente como lo sufrió Cristo, pero la cruz significa de que nosotros vamos en un camino cayendo y levantándonos a ser crucificados, a ser muertos. ¿Para qué? A morir en nuestra carne, a morir al pecado, a morir en nuestros deseos, a morir a todo lo que cometemos mal. Eso significa llevar la cruz cada día. Todo el que le ponían una cruz en Roma era una señal de que él iba a morir, de que él iba a morir. Y empezaba ese camino, y Cristo no fue la excepción. Dice de que se presenta este hombre y empieza a ayudarle a cargar la cruz. Dice que aquellas mujeres que lo seguían, que María Magdalena, María la madre de Cristo, y otras mujeres que le servían, dice de que lloraban enfrente de la cruz. Y dice de que Cristo se le queda viendo a María y le dice: no lloren por mí, no lloren por mí, lloren por ustedes, dando a entender la gran persecución que iban a tener en el año 70 después de Cristo, donde dice que el emperador Tito ordena la destrucción del templo y comienza una persecución dura para los cristianos. Si hoy el ser cristiano podríamos decir que es fácil, hoy no cuesta. Hay tantas iglesias, cada cuadra hay una iglesia, pero aún así la gente no quiere venir, no quiere ir a las iglesias. Pero ser cristiano en esa época, cuando empezó esa persecución, eso era duro. Eso era, ser cristiano era como firmar su sentencia de muerte. Eran perseguidos. Dice de que en aquel coliseo romano, dice de que allí los sacaban a los hombres y a las mujeres con los leones y no les daban ninguna arma. Y dice de que como 50,000 personas aproximadamente que cabían en ese coliseo, la gente gritaba disfrutando aquella escena donde les cortaban la mano, los pies, aquellos cristianos de aquella época. Dice de que un hombre historiador, se me ha olvidado el nombre, pero dice de que él decía de que los cristianos tenían un lema de decir: somos el trigo. ¿Y qué querían decir cuando somos el trigo? Ellos querían decir de que cuando el león los comenzaba a despedazar, que estaba moliendo el trigo con el cual iban a hacer el pan de Dios. Nosotros somos el pan de Dios, y este proceso de los leones nada más es nuestro proceso, donde nos van a triturar para sacar el pan, y por eso se decía llamar el pan de Dios. Parece hasta da risa, pero eso no era nada fácil. No era fácil, como les decía la vez pasada. Quizás aquellas mujeres con sus hijos en brazos, o quizás con sus niños, quizás agarrándose de las piernas, venían a ver aquellos leones, aquellas fieras. ¿Y cree que era fácil? Le pregunto yo, ver a su hijo que un león le corte la mano, le corte un pie, y luego después devorarlos a todos. Y dice de que el César aún se molestaba, porque dice de que ellos no tenían ni cara de angustia ni cara de desesperación. Dice que ellos solo miraban al cielo, y dice de que ellos una paz, una tranquilidad que reflejaban, porque sabían de que esa muerte era un paso para encontrarse con Dios, para que Cristo le recibiera en sus brazos. Pero como les digo, hoy es un evangelio que muchas veces lo queremos llevar, un evangelio sin cruz, y así van muchos. Hoy en día hay muchos cristianos que quieren ser cristianos, pero no quieren tomar su cruz, y un evangelio sin cruz no es cristianismo. Dice de que Cristo llega al lugar allá, y dice de que sus clavos en esas manos, en sus pies, y supóngase, si solo pronunciar una sola palabra en esa cruz,
Eso era un gran esfuerzo que tenía que hacer Cristo, porque al estar extendido con sus manos y el agarrar respiración para hablar, se tenía que impulsar. Y eso era una gran agonía, pronunciar solo una palabra desde esa cruz, donde se estaba demasiando en sangre poco a poco. Y él aún de esa cruz, él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún ahí mostró su misericordia. La segunda palabra de Cristo que pronunció fue a un hombre que estaba al lado derecho de él, llamado Dimas. Dice que aquel hombre, al verlo, le decía, porque el otro lo injuriaba, el otro hombre: cállate, le decía, porque nosotros justamente estamos pagando, nosotros hemos hecho mal, pero este hombre ninguna cosa ha hecho para que esté aquí pagando. Y algo que me admira a mí de este hombre, que dice la palabra de Dios, que sus palabras le dicen: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre fue el único que reconoció que verdaderamente el que estaba colgado en esa cruz era un verdadero rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice, porque él sabía que él era un rey. Tal vez no un rey como el pueblo de Israel lo esperaba, porque Israel esperaba un rey poderoso que los liberara de la opresión de Roma. Pero no fue así, porque Cristo vino como un cordero. Vino como un cordero, pero va a volver a venir como un león, dice la palabra de Dios. Y viene con poder y gran gloria a levantar a su iglesia y a juzgar a aquellos que no quisieron recibirle. Cristo ya no viene como cordero. En su primera venida sí, el Cristo vino como cordero mudo, dice que fue llevado al matadero. Pero hoy Cristo viene y viene con poder y gran gloria. Dice que todas las naciones le verán, dice, todo ojo le verá, y harán lamentación a aquellos, dice, que le traspasaron. Ahora mismo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso me da a entender a mí de que la salvación no es por obras, porque en realidad este hombre no había obrado, no había hecho nada bueno, pero con el simple hecho de arrepentirse y de reconocer a Cristo como Rey y como Salvador, obtuvo su pase. Cristo le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vemos ahí en San Juan 19:26, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. Este discípulo se está refiriendo a Juan. Dice: al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos aquí de que a pesar